Imagina despertar cada día con un nudo en la garganta y el corazón acelerado solo de pensar en cruzar las puertas de ese lugar. Imagina ser ridiculizado delante de todos, oír risas mientras te tiemblan las manos sosteniendo una bandeja sucia. Ahora imagina que 10 años después, estás sentado en la silla de quien te humilló. Esta es la verdadera historia de Mateo Torres. Y te dará escalofríos desde la primera hasta la última palabra. Mateo nació en Barcelona, en un barrio obrero llamado Sant Andreu, donde las calles eran estrechas y las casas se apiñaban como si necesitaran apoyarse unas en otras para no derrumbarse. Su padre, don Rafael, trabajaba de portero en un edificio comercial del centro de la ciudad. Su madre, Isabel, cosía ropa en casa para las fábricas del barrio, ganando por pieza, a veces trasnochando hasta las 2 de la mañana inclinado sobre la vieja máquina de coser que crujía con cada puntada. Mateo creció escuchando el sonido de esa máquina de coser. Fue la banda sonora de su infancia. Se quedó dormido arrullado por ese sonido repetitivo, mecánico y cansador. Y cuando se despertaba en mitad de la noche para ir al baño, veía a su madre todavía allí, con las gafas en la punta de la nariz y los dedos cubiertos de pequeñas vendas por los pinchazos. Ella lo miraba y sonreía. «Vuelve a la cama, mi amor. Mami terminará pronto». El dinero nunca abundaba en casa de los Torres. Las facturas llegaban a oleadas, una tras otra, y don Rafael hacía malabarismos para pagar todo a tiempo. Luz, agua, alquiler, comida. Sobraba poco. A veces nada. Pero había dignidad en esa casa sencilla. Había una mesa donde todos cenaban juntos. Había conversaciones. Había cariño. Mateo era un niño tranquilo y observador. Mientras los demás niños del barrio jugaban al fútbol en la plaza, él se quedaba junto a la ventana de su habitación, observando las avenidas a lo lejos, los edificios iluminados, los coches que pasaban a toda velocidad hacia lugares que solo conocía de nombre. El Born. Paseo de Gracia. Diagonal. Lugares donde la gente vestía traje, donde los restaurantes tenían cartas en inglés y francés, donde la vida parecía transcurrir de verdad. Se preguntaba, ¿cómo llegó esa gente allí? ¿Qué hacían? ¿Nacieron así o construyeron algo? Y estas preguntas lo acompañaban a diario. En el colegio, Mateo era mediocre. No suspendía, pero tampoco destacaba. Los profesores decían que podría hacerlo mejor si se esforzaba más. Pero lo cierto es que Mateo no le veía el sentido. Estudiar historia, matemáticas, literatura, ¿para qué? ¿Dónde trabajaría? Su futuro parecía trazado, sería portero como su padre, obrero de fábrica o dependiente. Ese era el destino de los chicos de Sant Andreu. A los 18 años, Mateo terminó el instituto sin grandes planes. Sus padres no tenían dinero para enviarlo a la universidad. La conversación en casa siempre era la misma: Mateo, tienes que trabajar. Ayuda aquí. La vida no espera, hijo. Y lo entendió perfectamente. No había resentimiento. Solo aceptación. Empezó a buscar trabajo. Repartió currículums en supermercados, tiendas de ropa, bares, farmacias. Nada. O no le devolvían la llamada, o le ofrecían sueldos irrisorios, 400, 500 euros al mes, con horarios agotadores. Mateo empezaba a sentir el peso de la realidad. Fue su madre quien vio el anuncio en el periódico. Mateo, mira esto. Necesitan ayudante de limpieza en un restaurante de lujo. Dicen que pagan bien. Le entregó el periódico con esa mirada esperanzada que solo tienen las madres. Mateo leyó: Restaurante La Casa Dorada, centro de Barcelona, se necesita ayudante de servicios generales. Salario inicial, 950 euros. Interesados, y llamar. 950 euros. Era casi el doble de todo lo que había visto. Llamó ese mismo día, con el corazón latiendo con fuerza. Programaron la entrevista para el día siguiente. El restaurante estaba en una calle elegante cerca de Plaza Cataluña. Mateo llegó media hora antes, nervioso,
con el único pantalón de vestir que tenía y una camisa blanca que su madre había planchado 3 veces para dejarla perfecta. Contempló la fachada de la Casa Dorada. Enormes ventanales, candelabros dorados, mesas cubiertas con impecables manteles blancos. Gente adinerada entrando y saliendo. Respiró hondo y entró. La entrevista era con el gerente, un hombre de unos 40 años llamado Sergio Mendoza. Serio, elegante, con una postura intimidante. Examinó a Mateo de arriba abajo, como quien evalúa ganado en una feria. ¿Tienes experiencia? Mateo negó con la cabeza. No, señor. Pero estoy dispuesto a aprender. Sergio suspiró. Mira, el trabajo es duro. Limpiarás la cocina, los baños, lavarás los platos, sacarás la basura. No es glamuroso. ¿Podrás con ello? Mateo lo miró a los ojos. Puedo. Sergio dudó de nuevo, pero dijo, de acuerdo. Empiezas el lunes. A las 6 de la mañana. No llegues tarde. Ni un minuto. Mateo se alejó flotando de allí. Trabajo salario. Una oportunidad. Corrió a casa y se lo contó a sus padres. Isabel lloró. Don Rafael abrazó fuerte a su hijo. Eres un hombre de verdad, Mateo. Ahora empieza la vida. Los primeros días fueron duros. Mateo se despertaba a las 4:30 de la mañana para coger el metro a las 5:15 y llegar al restaurante a las 6 en punto. Vestía un uniforme gris feo y descolorido que olía a productos de limpieza incluso después de lavarlo. Sus tareas eran sencillas y brutales: fregar el suelo de la cocina, lavar montañas de platos y sartenes grasientos, limpiar los baños de los clientes, vaciar los cubos de basura pesados que rezumaban líquidos asquerosos. Pero no se quejaba. No podía quejarse. Pensaba en el salario. En sus padres. En la factura de la luz que ahora ayudaba a pagar. La Casa Dorada era uno de los restaurantes más prestigiosos de Barcelona. Los empresarios cerraban allí negocios. Los políticos cenaban en mesas reservadas. Los turistas adinerados pedían los platos más caros de la carta. Los camareros eran impecables, educados y sonrientes. Los chefs eran maestros, organizados como cirujanos. Y Sergio Mendoza, el gerente, se movía por el comedor con la arrogancia de quien sabía que comandaba un imperio gastronómico. Mateo lo observaba todo. Veía cómo los camareros sugerían vinos, cómo memorizaban órdenes complejas, cómo resolvían problemas con elegancia. Veía a los chefs trabajando con precisión milimétrica. Veía a Sergio dando órdenes, resolviendo crisis, haciendo que todo funcionara como un reloj suizo. Y pensó, yo podría hacer eso. Podría aprender. Pero nadie lo veía así. Para todos, Mateo era simplemente el de la limpieza. Invisible. Reemplazable. Un día, Mateo se armó de valor. Se acercó a uno de los camareros mayores, llamado Luis, y le preguntó, ¿podrías enseñarme sobre vinos? Solo lo básico. Quiero aprender. Luis lo miró como si hubiera oído un chiste. ¿Tú? ¿Vino? Chico, concéntrate en tu trabajo. Esto no es para ti. Mateo se sintió humillado, pero no se rindió. Fue a la cocina y le preguntó a uno de los subchefs, ¿puedo verlos trabajar? Prometo no molestarlos. El hombre apenas lo miró. Sal de aquí, chico. La cocina no es un parque de diversiones. Pero había un cocinero mayor, llamado Pablo, con el corazón menos endurecido. Vio el brillo en los ojos de Mateo. Si de verdad quieres aprender, ven media hora antes de tu turno. Te enseñaré algunas cosas. Pero sin complicaciones, ¿entendido? Y así Mateo empezó a despertarse aún más temprano. Las 4 de la mañana. Para estar en el restaurante a las 5:30 y aprender de Pablo. A sazonar, a cortar las verduras, a identificar el punto de cocción correcto de la carne. Lo absorbía todo como una esponja. Y sentía que, por fin, estaba construyendo algo. Durante 8 meses, esta fue su rutina. Trabajo duro.
Aprendizaje silencioso. La esperanza se escondía en su corazón. Aún no lo sabía, pero una tormenta estaba a punto de destruirlo todo. Fue un martes de marzo cuando todo se desmoronó. Mateo recuerda cada segundo de ese día como si lo tuviera grabado a fuego. Llegó al restaurante a las 5:30 de la mañana, como siempre, y fue directo a la cocina a buscar a Pablo. Pero Pablo no estaba. Había una nota pegada en la puerta de la cámara frigorífica. Mateo, tuve una emergencia familiar. No podré darte clase hoy. Sigue practicando solo. Pablo. Mateo sintió una punzada de decepción, pero lo comprendió. Empezó su turno como siempre. Lavó los primeros platos, limpió los fogones y ordenó la basura. El restaurante abriría al mediodía y, hasta entonces, había mucho trabajo por hacer. El personal fue llegando poco a poco. Los camareros con sus impecables chalecos negros, los cocineros con sus delantales blancos y Sergio Mendoza, siempre el último en llegar, siempre con ese aire de superioridad. Alrededor de las 11:30, la cocina estaba a pleno rendimiento. El chef ejecutivo, un francés llamado Pierre, gritaba órdenes en español mezclado con francés. Las ollas silbaban, los cuchillos repiqueteaban en las tablas de cortar y el olor a ajo y aceite de oliva impregnaba el aire. Mateo estaba en su zona, lavando una montaña de cuencos sucios, cuando oyó a Sergio gritar desde el comedor: ¿Dónde está Pablo? Uno de los sous-chefs respondió: Hoy no ha venido, chef. Emergencia familiar. Sergio maldijo. Genial. Simplemente genial. ¿Y quién va a preparar la salsa para el plato especial de hoy? Se hizo un silencio incómodo. La bechamel de trufa era la especialidad de Pablo. Nadie más sabía prepararla exactamente como él, con ese equilibrio perfecto de cremosidad y sabor. Fue entonces cuando Mateo, sin pensarlo, dijo en voz alta: Yo sé cómo hacerla. Todos se callaron. Las conversaciones cesaron. Pierre se volvió hacia él con una expresión entre sorprendida y enfadada. ¿Qué? Mateo tragó saliva con dificultad, pero no se echó atrás. Sé hacer bechamel de trufa. Me enseñó Pablo. Practiqué muchas veces. Sergio entró en la cocina con paso pesado. Miró a Mateo como si viera un perro parlante. ¿Tú? ¿El chico de la limpieza? ¿Sabes hacer la salsa? Mateo sintió que se le subía la sangre al rostro, pero mantuvo la compostura. Sí, señor. Puedo intentarlo. Sergio soltó una risa corta y cruel. Tengo que ver eso. Miró a Pierre. Que lo intente. Si sale mal, haremos otra cosa del menú. Luego se volvió hacia Mateo con una sonrisa sarcástica. Adelante, chef. Demuestra tu talento. Mateo se secó las manos, respiró hondo y se acercó al fuego. Tomó la mantequilla, la harina y empezó a preparar el roux, removiendo lentamente, hasta conseguir la consistencia adecuada. Añadió la leche poco a poco, removiendo siempre para evitar grumos. Añadió nuez moscada, sal y pimienta blanca. Y finalmente, ralló la trufa negra, ese ingrediente carísimo, dejando que su aroma llenara la cocina. La probó. Estaba perfecta. Tal como Pablo le había enseñado. Sirvió una cucharada para que Pierre la probara. El chef francés la probó, hizo una pausa y asintió. Está buena. Puedes usarla. Mateo sintió una explosión de alegría en su interior. Lo había logrado. Había demostrado que era capaz. Pero la alegría duró poco. Sergio se acercó, tomó la cucharada y también la probó. La escupió a la basura. Esto es horrible. Le pusiste demasiada trufa. Está amarga. Se giró hacia Pierre. No vamos a servir esta porquería. Pierre frunció el ceño, confundido. Pero, Sergio, yo la probé. Está buena. Está perfecta. Sergio estalló. Soy el encargado. Yo decido qué se sirve y qué no. Se giró hacia Mateo, con los ojos inyectados de ira. ¿Y tú? ¿Tienes la osadía de creer que puedes venir aquí, un chaval que limpia baños, y cocinar en mi restaurante?
Mateo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Señor, solo quería ayudar. Ayuda, gritó Sergio tan fuerte que toda la sala lo oyó. ¿Quieres ayudar? Pues vuelve a tu casa. Toma tu escoba, toma tu trapeador y haz lo que te contrataron para hacer. No eres cocinero. No eres chef. No eres nadie. El silencio que cayó sobre la cocina fue ensordecedor. Todos miraban al suelo, avergonzados. Mateo sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero no dejó caer ninguna. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Sergio aún no había terminado. Tomó la sartén con la salsa y tiró todo a la basura. Toma esta basura y tírala. Ya que te encanta la basura. Y entonces, delante de todos, empujó el pesado cubo de basura hacia Mateo. Vete. Mateo recogió el cubo de basura, temblando de humillación y rabia. Salió de la cocina por la puerta de servicio, cargando con ese peso, sintiendo las miradas compasivas de sus compañeros. Al llegar al callejón detrás del restaurante, donde estaban los contenedores, tiró la basura con fuerza y se apoyó en la fría pared. Y allí, solo, dejó caer las lágrimas. Pero lo peor estaba por venir. Cuando Mateo volvió a entrar, Sergio lo esperaba con una expresión de absoluto desprecio. Ven aquí. Quiero hablar contigo en mi oficina. Mateo lo siguió, con el corazón latiéndole con fuerza. En la oficina. Sergio cerró la puerta y se quedó allí, mirándolo como un juez mira a un criminal. ¿Sabes cuál es tu problema, Mateo? No sabes cuál es tu lugar. Crees que porque te quedas aquí escuchando, observando, puedes ser como nosotros. Pero no puedes. Naciste para limpiar. Tu padre es portero. Tu madre cose trapos. Esa es tu clase. Y nada de lo que hagas cambiará eso. Cada palabra era una puñalada en el corazón. Mateo quería gritar, quería golpear a ese hombre, pero estaba paralizado. Sergio continuó, te di una oportunidad. Te di un trabajo. ¿Y me pagas con esta arrogancia? ¿Queriendo ser chef? Rió con crueldad. Estás despedido. Toma tus cosas y lárgate. Ya. Mateo sintió que el mundo le daba vueltas. ¿Despedido? Pero, no hice nada malo. Faltaste el respeto a la jerarquía, gritó Sergio. Aquí en mi restaurante, cada uno tiene su papel. Y tú te pasaste del tuyo. Ahora vete antes de que llame a seguridad. Mateo salió de aquella oficina como un zombi. Fue al vestuario, cogió su vieja mochila, se quitó el uniforme gris y se puso su ropa de siempre. Sus compañeros evitaban mirarlo. Algunos susurraban. Oyó risas apagadas procedentes de la cocina. Cuando salió de la Casa Dorada, era mediodía. El sol brillaba sobre Barcelona, las calles estaban llenas de turistas felices, los restaurantes estaban abarrotados, la vida seguía con normalidad para todos. Menos para él. Mateo caminaba sin rumbo por las calles, sin el valor de volver a casa. ¿Cómo iba a decírselo a sus padres? ¿Cómo iba a decirles que lo habían despedido? ¿Que ya no tendría sueldo? ¿Que volverían a pasar apuros por su culpa? Se sentó en un banco de la Plaza Cataluña, observando las palomas, los vendedores ambulantes, los músicos callejeros. Y por primera vez en su vida, Mateo se sintió completamente derrotado. No era solo la pérdida de su trabajo. Era la humillación. Era oír que no era nada. Que nunca sería nada. Que en su casa limpiaba suelos para gente mejor que él. Se quedó allí durante horas, hasta que empezó a ponerse el sol. Finalmente, tomó el metro de vuelta a Sant Andreu. Cuando abrió la puerta de su casa, su madre estaba en la cocina preparando la cena. Se giró y sonrió. Mateo. Me alegra tanto que estés en casa. Hoy tenemos tu comida favorita. La miró, a esa mujer que tanto trabajaba, que siempre creyó en él, y no pudo contenerse. Se derrumbó. Mamá, me despidieron. Isabel soltó la cuchara y corrió a abrazarlo. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? Y Mateo se lo contó todo. La humillación. Las palabras de Sergio.
La sensación de ser menos que nada. Isabel sujetó la cara de su hijo con ambas manos. Escucha, Mateo. Ese hombre no sabe quién eres. No sabe de lo que eres capaz. ¿Y esto? Esto es solo el principio de tu historia. No es el final. Pero en ese momento, sentado en la modesta cocina de su casa, con el corazón roto y la autoestima destrozada, Mateo no podía creer las palabras de su madre. Solo sentía dolor. Y rabia. Y un deseo ardiente de demostrarle que estaba equivocado al hombre que lo humilló. Pero no sabía cómo. No sabía por dónde empezar. Esa noche, Mateo no durmió. Miraba al techo, reviviendo cada segundo de ese maldito martes. Y una pregunta le martilleaba la cabeza. ¿Y ahora qué? Los primeros días tras su despido fueron los más oscuros de la vida de Mateo. Se despertaba tarde, sin motivo para madrugar. Se quedaba en su habitación mirando al techo, reviviendo la humillación, oyendo la voz de Sergio resonando en su cabeza. Naciste para limpiar. Nada de lo que hagas cambiará eso. Su madre llamó a la puerta por la mañana. Mateo, ven a desayunar. Respondió que no tenía hambre. Don Rafael intentó hablar con él. Hijo, estas cosas pasan. Ya encontrarás otro trabajo. Pero Mateo apenas lo escuchó. Estaba atrapado en una espiral de autocompasión y rabia. En la segunda semana, el dinero empezó a escasear. La factura de la luz estaba atrasada. El alquiler se acercaba. Isabel volvió a trabajar horas extras cosiendo, hasta las 3 de la mañana. Mateo vio a su madre agotada y la culpa lo devoraba por dentro. Necesitaba reaccionar. ¿Pero cómo? Fue un viernes que algo cambió. Mateo estaba acostado en la cama cuando escuchó una discusión en la sala. Eran su madre y su padre. Isabel, no podemos seguir así. No tenemos suficiente dinero. Tendremos que pedirle prestado a tu hermano otra vez. La voz de don Rafael estaba cargada de vergüenza. Isabel respondió, intentando mantener la calma. No, Rafael. Ya hemos pedido demasiado. Ya encontraré una solución. Buscaré más trabajo. Mateo se sentó en la cama. Sus padres sufrían por su culpa. Por su debilidad. Por su abandono. Se miró en el viejo espejo del rincón de la habitación y vio su reflejo. Un chico de 19 años, delgado, con profundas ojeras, completamente perdido. Y en ese momento, algo dentro de él se rompió. O mejor dicho, algo se encendió. Se levantó, se lavó la cara con agua fría y salió de la habitación. Sus padres callaron y lo miraron sorprendidos. Mateo respiró hondo. Lo siento. Lo siento por todo. Lo arreglaré. Lo prometo. Isabel se acercó. Mateo, no te culpes. No fue tu culpa. Sí, mamá. Me rendí. Pero se acabó. A partir de hoy, voy a luchar. Y cumplió su palabra. El lunes, Mateo se despertó a las 5 de la mañana. Se puso ropa sencilla pero limpia y salió a buscar trabajo. Entró en todos los restaurantes, bares, cafeterías y chiringuitos que encontró. ¿Necesitas a alguien? Lo que sea. Camarero, cocina, limpieza, reparto. Aceptó. La mayoría ni siquiera lo miró. Algunos dijeron, deja tu información de contacto. Llamaremos. Pero nadie llamó. Pasó una semana. 2 semanas. Nada. Mateo sintió que la frustración crecía, pero no se rindió. Cambió de estrategia. En lugar de buscar solo restaurantes grandes, se dedicó a locales más pequeños, familiares, bares de barrio. Fue en uno de estos lugares, un pequeño bar llamado El Rincón de Pepe, en el mismo San Andreu, donde finalmente tuvo una oportunidad. El dueño era un hombre de unos 60 años, con canas, barriga grande y sonrisa fácil. Se llamaba Pepe, por supuesto. Mateo entró y, antes de que Pepe pudiera decir nada, habló. Señor, no tengo mucho currículum. Me despidieron de mi último trabajo. Pero trabajo duro, aprendo rápido y haré lo que necesite. Deme una semana de prueba.
Si no le gusta, despídame sin pagar nada. Pepe lo miró con curiosidad. ¿Por qué lo despidieron? Mateo dudó, pero decidió ser sincero. Porque quería aprender más de lo que mi jefe creía que debía. Me humilló y me despidió. Pepe guardó silencio un momento y luego soltó una risa ronca. Me gusta la gente ambiciosa. De acuerdo. Empieza mañana. A las 7 de la mañana. El sueldo es de 700 euros. ¿Acepta? Mateo casi saltó de alegría. Aceptó. Y así comenzó la reconstrucción. El trabajo en el rincón de Pepe era completamente diferente a la Casa Dorada. No había glamour. No había turistas ricos. Era un bar de barrio, frecuentado por obreros, jubilados y vecinos. Pero había algo que Mateo nunca tuvo en el otro lugar: respeto. Pepe lo trataba como a una persona. Le enseñaba, hablaba con él, le pedía su opinión. Mateo, ¿qué te parece esta receta de patatas bravas? ¿Está buena o la puedo mejorar? Y Mateo respondía con sinceridad, y Pepe lo escuchaba. Por primera vez, se sintió valorado. Pero ganar 700 euros no era suficiente. La familia seguía pasando apuros. Así que Mateo consiguió un segundo trabajo. Por la noche, de 7 a 11, repartía comida en bicicleta para una aplicación. Recorrió Barcelona en bicicleta, subiendo cuestas, soportando el frío del invierno y el calor del verano. Llegaba a casa agotado, pero con 400 euros extra a final de mes. 1.100 euros. Por fin podía ayudar de verdad en casa. Pero Mateo no solo quería sobrevivir. Quería más. Quería demostrarle a Sergio que se equivocaba. Quería demostrar que no había nacido para limpiar. Que podía ser más. Mucho más. Fue Pepe quien plantó la semilla. Una noche, después de cerrar el bar, estaban tomando una cerveza y charlando. Pepe preguntó: Mateo, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué quieres realmente de la vida? Mateo pensó un buen rato. Quiero tener mi propio negocio. Mi propio restaurante. Donde la gente deberían ser tratados con dignidad, vengan de donde vengan. Pepe sonrió. Entonces, ¿por qué no gastas eso? Porque no tengo dinero. No tengo educación. No tengo. ¿Excusas? Interrumpió Pepe. Mateo, tienes algo mucho más valioso que el dinero. Tienes hambre. Tienes ganas. Nadie te enseña eso. Ahora, ¿el resto? Conocimientos, habilidades, estrategia. Eso se aprende. Se estudia. Esa conversación lo cambió todo. Mateo empezó a estudiar por su cuenta. Pedía prestados libros de la biblioteca sobre administración, gestión de restaurantes, cocina, atención al cliente. Veía vídeos de YouTube sobre emprendimiento, finanzas, marketing. Se quedaba despierto hasta altas horas de la noche leyendo, tomando notas, absorbiendo cada información como si fuera oro. También empezó a ver a Pepe con otros ojos. No era solo dueño de un bar. Era un hombre de negocios. Mateo preguntaba todo: ¿cómo eliges a tus proveedores? ¿Cómo calculas el precio de los platos? ¿Cómo tratas con clientes difíciles? Y Pepe contestaba a todo, feliz de tener a alguien realmente interesado. Pasaron 6 meses. Mateo era un hombre diferente. Más seguro, más informado, más decidido. Tenía un objetivo claro: abrir su propio restaurante. Pero necesitaba capital inicial. Necesitaba al menos 20.000 euros. Parecía imposible. Pero Mateo había aprendido algo fundamental: lo imposible es solo cuestión de tiempo y estrategia. Empezó a ahorrar dinero obsesivamente. De los 1.100 euros que ganaba, solo gastó 300. Vivía con lo mínimo. No salía, no compraba nada superfluo. Cada euro ahorrado era un ladrillo en la construcción de su sueño. En un año, había ahorrado casi 9.000 euros. Pero aún quedaba mucho camino por recorrer. Fue entonces cuando Mateo tuvo una idea arriesgada. Buscó un programa de microcréditos para jóvenes emprendedores que ofrecía el Ayuntamiento de Barcelona.
Presentó un plan de negocio sencillo pero sólido, un pequeño restaurante de comida casera española, centrado en la calidad y los precios justos, en el barrio de Gracia, una zona en expansión. El proceso fue largo y burocrático. Tuvo que hacer entrevistas, presentar proyecciones financieras, demostrar su experiencia. Hubo momentos en que casi se dio por vencido. Pero tras 3 meses de análisis, recibió la llamada que cambiaría su vida. Señor Torres, su solicitud de préstamo ha sido aprobada. 15.000 euros con un tipo de interés bonificado. Mateo leyó ese correo electrónico 10 veces. No podía creerlo. Con sus 9.000 euros ahorrados y los 15.000 del préstamo, tenía 24.000 euros. Era suficiente. Era posible. Corrió a casa y se lo contó a sus padres. Don Rafael abrazó a su hijo con lágrimas en los ojos. Siempre lo supe, hijo mío. Siempre supe que triunfarías. Isabel repetía, gracias a Dios. Gracias a Dios. Mateo tenía 22 años. Habían pasado 3 años desde aquel terrible día en la Casa Dorada. 3 años de trabajo duro, noches en vela, estudio incansable, sacrificio absoluto. Pero finalmente, estaba a punto de hacer realidad su sueño. Estaba a punto de demostrarle a Sergio Mendoza que estaba completamente equivocado. Pero antes de abrir su restaurante, Mateo hizo algo que muchos consideraron una locura. Le envió una carta a Sergio. No una carta de enojo ni de venganza. Una simple carta. Sr. Mendoza, gracias por despedirme. Fue lo mejor que ha hecho por mí. Pronto abriré mi propio restaurante. Y cuando usted esté hambriento de clientes, yo seguiré en pie. Atentamente, Mateo Torres. Nunca recibió respuesta. Pero no importaba. La respuesta llegaría de otra manera. El restaurante de Mateo abrió sus puertas una soleada mañana de mayo. Lo bautizó Casa Torres en honor a sus padres. Era pequeño, con solo 12 mesas, paredes blancas con detalles azules y una decoración sencilla pero acogedora. La cocina estaba abierta, permitiendo a los clientes ver cómo se preparaba todo. Mateo insistía en ello. Transparencia total. Nada que ocultar. Los primeros meses fueron puro terror y adrenalina. Mateo trabajaba 18 horas al día. Era el chef, el camarero, el cajero, el limpiador. Su madre ayudaba con la atención al cliente los fines de semana. Su padre se encargaba del mantenimiento. Era un negocio familiar en el sentido más puro de la palabra. Al principio, venían pocos clientes. 5 o 6 personas al día. Mateo sentía crecer el pánico. ¿Y si no funciona? ¿Y si lo pierdo todo? Pero no se rindió. Empezó a ofrecer degustaciones gratuitas en la calle. Creó promociones. Invirtió en redes sociales, publicando fotos de los platos, contando la historia detrás de cada receta. Y poco a poco, la gente empezó a llegar. La diferencia en Casa Torres no era solo la comida, que era excelente. Era el servicio. Mateo saludaba a cada cliente por su nombre después de la segunda visita. Les preguntaba sobre sus vidas, sus gustos. Adaptaba los platos a sus alergias y preferencias. Hacía que cada persona se sintiera especial. Y esto se extendió. De boca en boca. Hay un restaurante increíble en Gracia. Pequeño, pero sensacional. Y el dueño es un encanto. 6 meses después de abrir, Casa Torres siempre estaba abarrotado. Había que reservar con antelación. Mateo contrató a 2 empleados, una camarera llamada Lucía y un ayudante de cocina llamado Diego. Y los trataba exactamente como le hubiera gustado ser tratado a él. Con respeto. Con dignidad. Con oportunidades de crecimiento. Pasó un año. El restaurante no solo sobrevivió, sino que prosperó. Mateo logró pagar la mitad del préstamo. Sacó a sus padres de la pobreza. Don Rafael se jubiló. Isabel dejó de coser por las noches. Por fin podían descansar. Podían vivir. Mateo tenía 24 años y empezaba a ganar reconocimiento en la escena gastronómica barcelonesa.
Blogueros gastronómicos visitaron Casa Torres. Los periódicos locales publicaron excelentes críticas. Una revista de viajes incluyó el restaurante en su lista de las 10 joyas ocultas de Barcelona. Pero el reconocimiento que Mateo más anhelaba aún no había llegado. Quería que Sergio Mendoza lo supiera. Quería que ese hombre viera en qué se había convertido. No por venganza, sino por justicia. Como prueba. Y el universo tiene una curiosa forma de darnos lo que pedimos. Un viernes por la noche, con el restaurante completamente lleno, Mateo miró hacia la puerta y se quedó paralizado. Entrando en Casa Torres, con una elegante mujer a su lado, estaba Sergio Mendoza. No había reconocido a Mateo. Después de todo, habían pasado 5 años. Mateo era diferente. Más maduro, más fuerte, con una barba cuidada y un delantal de chef impecable. Lucía los condujo a una mesa. Mateo se quedó en la cocina, observando por la ventana de servicio. El corazón le latía con fuerza. Una parte de él quería ir allí y decirle: ¿te acuerdas de mí? ¿El chico al que humillaste? ¿El don nadie? Bienvenido a mi restaurante. Pero otra parte, la que había crecido, la que había madurado, dijo: no. Que el trabajo hable por sí solo. Mateo preparaba personalmente cada plato que llegaba a la mesa de Sergio. Le ponía amor, técnica, pasión. Preparó un risotto de jetas que se deshacía en la boca. Un pulpo a la plancha con puré de patatas, pura perfección. Una crema catalana con un toque de naranja cerró la comida como una sinfonía. Lucía regresó a la cocina sonriendo. La mesa 7 pide hablar con el chef. Dicen que ha sido la mejor comida que han probado en Barcelona. Mateo respiró hondo. Se limpió las manos, se ajustó el delantal y salió de la cocina. Se dirigió a la mesa 7. Sergio sostenía una copa de vino, sonriendo, relajado. Al ver acercarse a Mateo, dijo: chef, enhorabuena. La comida estuvo sublime. Eres. Y entonces se detuvo. Miró con más atención el rostro de Mateo. Sus ojos se abrieron de par en par. Tú no eres. Mateo sonrió. Una sonrisa tranquila, sin arrogancia. Mateo Torres. Trabajé para ti hace 5 años. En la Casa Dorada. El rostro de Sergio palideció. La mujer a su lado parecía confundida. ¿Conoces al chef, Sergio? Sergio no respondió de inmediato. Se quedó mirando a Mateo, asimilando la información. Finalmente, con voz temblorosa, dijo: Mateo, yo no sabía. Mateo se agachó un poco, poniéndose a la altura de Sergio. Me dijiste que nací para limpiar. Que nada de lo que hiciera cambiaría eso. Te equivocaste. Hizo una pausa. Pero te lo agradezco. Porque si no me hubieras despedido, nunca habría descubierto de lo que soy capaz. Sergio abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Mateo continuó: no me debes nada. No quiero excusas. Solo quería que lo supieras. Ese chico al que humillaste hoy es dueño de uno de los restaurantes mejor valorados de Gracia. Y trato a cada persona que trabaja conmigo como un ser humano. No como basura. Se levantó. Disfruta tu postre. La casa ofrece. Y volvió a la cocina. Sergio y su esposa se marcharon 15 minutos después, en silencio. Mateo los vio partir desde la ventana. Y sintió algo extraño. No era alegría por la venganza. No era rabia. Era paz. Finalmente, ese capítulo se cerró. Los años siguientes fueron de crecimiento exponencial. Mateo abrió una segunda Casa Torres en otro barrio de Barcelona. Luego una tercera. A los 28 años, tenía 5 restaurantes repartidos por toda Cataluña. Empleaba a más de 50 personas. Y continuó con la misma filosofía: comida honesta, trato digno, oportunidades reales. Creó un programa dentro de sus restaurantes para jóvenes de barrios pobres. Ofrecía formación, empleo y mentoría gratuitos.
Muchos de sus chefs y gerentes provenían de este programa. Eran chicos y chicas como él una vez. Invisibles. Desacreditados. Y los transformó en excelentes profesionales. Mateo nunca olvidó de dónde venía. Siguió viviendo en San Andreu, ahora en una casa más grande, pero en el mismo barrio. Sus padres. Vivía cómodamente. Don Rafael dedicaba sus días al cuidado de un pequeño jardín. Isabel por fin podía descansar, leer, vivir sin el peso de la supervivencia. ¿Y la Casa Dorada? Cerró 3 años después de que Mateo abriera su primer restaurante. Sergio intentó sacarlo adelante, pero la competencia aumentó, los costes subieron y la arrogancia no paga las cuentas. Mateo se enteró por casualidad, leyendo una noticia en Internet. Sintió una punzada. No era alegría. Quizás era justicia poética. Hoy, a sus 30 años, Mateo Torres es uno de los jóvenes emprendedores más respetados de la gastronomía catalana. Ha impartido conferencias sobre emprendimiento. Ha sido portada de revistas de negocios. Pero de lo que más se enorgullece no son los premios ni el dinero. Es saber que demostró, primero a sí mismo y luego al mundo, que el origen no define el destino. Que la humillación puede ser combustible. Que la única persona que decide quién eres tú mismo. A veces, en noches tranquilas, Mateo se sienta en la cocina de su primer restaurante, después de que todos se hayan ido, y recuerda. Él recuerda al chico de 19 años, temblando de humillación, cargando basura en un callejón. Y sonríe. Porque ese chico no murió ese día. Renació. Y esa, al final, es la mayor victoria de todas. Si has llegado hasta aquí, gracias por ser parte de este viaje. La historia de Mateo nos enseña que no importa cuántas veces caigas, lo que importa es cuántas veces te levantas. Y que el mayor error que alguien puede cometer es subestimar la fuerza de alguien que no tiene nada que perder. Si quieres más historias inspiradoras como esta, suscríbete al canal. Y recuerda, tu pasado no escribe tu futuro. Tú sí.